cierra los ojos, no te voy a extraer dientes, voy a hacer una manera de buscar espacio, pero lo puedes lograr, sí, dependiendo de 3 indicadores que le voy a decir, pero, escúchenme, no van a lograr conseguir el motivo de consulta de su paciente. No, doctor, que con mini tornillos, que con mini placas, que esto. Cuando el apiñamiento es severo y tienes condiciones en contra de tu diagnóstico, va a ser imposible que tú puedas conseguir el motivo de consulta de tu paciente. Otra vez repito, yo en lo posible, y a todos mis alumnos les digo, en lo posible eviten las extracciones de los dientes. Pero cuando hay condiciones desfavorables, como hipertusión, apiñamiento excesivo, ¿sí? Entonces no queda con el dolor de nuestro corazón hacer un tratamiento extractivo. Muy bien. Pensando que ese tratamiento sea extractivo, pues tenemos la opción de sacar primeras, segundas premolares, un incisivo, y eso también depende del diagnóstico para que ustedes vean qué pieza van a sacar. Si mi problema está en el sector anterior, pues de hecho que vamos a sacar las primeras premolares. Pero si tenemos la famosa palabra error molar aumentado, pues ahí pensamos si sacamos primeras o segundas premolares. Que eso debo explicar un poco más adelante. Porque la única condición que nosotros tenemos para sacar segundas premolares es para corregir nuestro error molar. ¿Sí? Por eso otra vez les digo, es importante el diagnóstico y la planificación. Vamos de nuevo, me estoy saliendo del tema, porque me gusta mucho la parte del diagnóstico. Entonces, ¿y por qué me gusta la parte del diagnóstico? Para yo no sentirme mal cuando saque premolares. No me siento mal, porque sé que he hecho todo lo posible, he hecho el diagnóstico correcto, entonces sé que está bien justificado mis exodoncias. Entonces no me siento mal. Duermo con la conciencia tranquila, porque estoy cumpliendo con el motivo de consulta, voy a educar una oclusión funcional, ¿sí? Voy a dejarlo estable y sé que mi paciente no va a tener problemas más adelante. ¿Sí? Entonces, ahora, miren las dos situaciones. Miren las dos situaciones. En la primera situación, si ambos estamos haciendo algo hipotético, sacamos la primera premolar, miren la condición del canino 1 y miren la condición del canino 2. ¿Cómo está el canino 1? Ah, el canino 1, doctor, miren, está intruido y tiene un T-forward aumentado. O ya, la corona está mesial y la raíz está distal. Y en el segundo caso tenemos también el canino que está intruido y tenemos la corona ligeramente vertical. ¿Sí? Entonces, díganme ustedes, ¿en dónde necesitan mayor control del cierre del espacio? ¿En el canino 1 o en el canino 2? A ver, díganme si están ahí atentos o si los estoy aburriendo. A ver, díganme, ¿en qué canino necesitan mayor control del cierre de espacios? ¿En el canino 1 o en el canino 2? Recordarles Miren, a todos los colegas que pueden participar mediante el chat, por favor. Por el ¿Mm? chat todas sus respuestas. ¿Cómo va la encuesta, Yair? ¿El 1 o el 2? ¿Quién va ganando? Está dividido, Doc, está dividido. Veo dos, dos, uno, dos, uno, dos, dos, uno, dos. Ya, muy bien. Vamos a darle la respuesta. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Miren, cuando nosotros hay muchos métodos para llevar el cañón hacia atrás. Si hablamos de una técnica de arco recto, en especialmente la técnica MBT, habla de un famoso laceback. ¿Sí? ¿Qué es el laceback? ¿Qué es la fuerza que da el laceback? La fuerza que da el laceback, vamos a recapitular, voy a adelantar un poquito para cuando llegue a la otra etapa, me sepan entender mucho mejor. Existen 4 movimientos en ortodoncia. 4 movimientos. Tenemos la inclinación incontrolada,
la inclinación controlada, la traslación y el torque. Cada uno se expresa por donde tú apliques la fuerza, ¿sí? Cada uno se expresa donde tú apliques la fuerza. Si la fuerza está pasando exactamente por el centro de resistencia, te va a dar un movimiento de traslación. Si la fuerza pasa alejada del centro de resistencia, te va a provocar una inclinación incontrolada. Si la fuerza pasa cercana al centro de resistencia, te va a provocar una inclinación controlada. Y si la fuerza pasa por encima del centro de resistencia, nos va a provocar un movimiento de torque, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, ¿de dónde vamos a usar la fuerza? ¿En qué parte, en estos dos caninos, 1 y 2, de dónde vamos a jalar? ¿A dónde vamos a aplicar la fuerza? ¿Cercano al centro de resistencia? ¿Alejado del centro de resistencia? ¿O en el centro de resistencia? ¿Dónde? Y yo sé que la mayoría me va a responder, doctor, lo vamos a jalar de la corona. Ponemos un bracket aquí, ponemos otro bracket acá, ponemos otro bracket y lo vamos a jalar de la corona. Ni modo que ahí arriba le pongamos un hook largo, no se puede, ¿sí? Entonces, si nosotros lo vamos a jalar de la corona, ¿qué va a producir? ¿Qué tipo de movimiento va a producir si lo jalamos de la corona? A ver, dígame, ¿qué tipo de movimiento vamos a producir si lo jalamos de la corona? Eso, muy bien, Gabriela. Muy bien, vamos a provocar una inclinación incontrolada. Exacto, vamos a provocar una inclinación incontrolada. ¿Y ustedes saben qué produce una inclinación incontrolada? Una inclinación incontrolada produce la extrusión de la pieza y un sentido o un momento de verticalización, ¿sí? Un momento de verticalización o un momento de inclinación, puede ser incontrolado. Se va a verticalizar en sentido horario y se va a extruir. En esta situación 1, ¿nos conviene que la fuerza sea incontrolada? Yo creo que la respuesta, ¿cuál va a ser? ¿Sí o no? ¿Nos conviene que sea una fuerza incontrolada? ¿Sí o no? Sí, exacto. Nos conviene en este caso que tengamos una fuerza incontrolada porque tenemos esta inclinación bien marcada del camino, se va a instruir, se va a hacer un sentido de rotación o inclinación horario, entonces me va a convenir. Entonces, si es incontrolado, en esta situación, yo tranquilamente puedo usar un laceback, puedo usar cadena de poder con una fuerza de 30 gramos o 40 gramos como máximo y voy a tener los resultados favorables. Entonces, no me voy a preocupar mucho porque sé que la posición de mi canino es muy favorable. Pero ojo, no tanto, porque recuerden que el centro de resistencia no solamente se ve en sentido sagital, también va a haber un centro de resistencia en sentido transversal del diente, que lo que puede provocar en el diente es que tenga una ligera vestibularización. Entonces, todo eso hay que pensar. No solamente es jalar por jalar. Y si tú jalas con mayor fuerza, tenlo por seguro que va a haber mayor efecto extrusivo, mayor efecto de inclinación y mayor efecto de vestibularización. Por eso es que les dije que la fuerza debería ser de 30 gramos. Una fuerza muy ligera para que se exprese suavemente y ver a nuestro paciente cada 15 días. Entonces, ahí no me preocupo por la inclinación porque sé que la fuerza que yo aplique va a ser incontrolada y esta vez sí me conviene. Pero en el canino 2, yo como tengo mi raíz, la tengo más vertical. Ahí me conviene hacer una fuerza incontrolada. ¿Me convendría hacer una fuerza incontrolada? ¿Qué dicen?
no me convendría, ¿verdad? ¿O sí? ¿Me convendría? Eso, muy bien. No me convendría, ¿sí? No me convendría. Entonces, aquí, en esta situación, yo necesito mayor control. Yo necesito mayor control. ¿Y quién me da mayor control? Pues una T de Barston para poder controlar esa inclinación, ¿sí? Para poder controlar esa inclinación. Entonces, cuando vean una situación desfavorable para aplicar una fuerza incontrolada, pues pensamos bien y decidimos por tener mayor control. Y como vieron en la primera diapositiva, la T de Barston te da mayor control y les voy a explicar cómo se da eso. ¿Me entienden? Doctor, y me van a decir otra vez, doctor, ¿por qué usted ahí está haciendo la T de Barston y no hace con un NITI 12 de frente? Va a depender de dos motivos, que ya lo vamos a explicar. Pero uno de los motivos es que tú produces una fuerza muy incontrolada en todos los dientes. Lo que vas a hacer aquí cuando pagas un NITI 12 es que esto se intruya y esto se vestibularice y se intruya. Porque todo está trabajando mediante un sistema de fuerza prácticamente indeterminado. ¿Me entienden? Que ya lo voy a explicar un poco más acerca del sistema de fuerzas. Entonces, eso es lo malo cuando nosotros solamente tenemos la vista recta. ¿Sí? Sí, doctor, que la técnica da correcto, pongo mi NITI, mi secuencia de paso de NITI 12, paso NITI 14, paso NITI 16, después pongo NITI 17 por 25, después pongo más 0, consumes tiempo, daño fisiológico por los movimientos más tan agresivos que vas a hacer, ¿sí? Entonces hay más perjuicio que como trabajar el tema muy puntual. Tengo este problema puntual, voy a atacarlo individualmente para mejorar el sector anterior y el sector anterior no se ve afectado, y tampoco el sector posterior. Por eso tengo que ver cuál es mi zona activa y cuál es mi zona reactiva, que ya le voy a explicar más adelante, ¿sí? Entonces, miren, con estas dos imágenes, todo lo que les puedo explicar, ¿sí? Con estas dos imágenes, todo lo que les puedo explicar. Entonces, otra vez, no pensemos en recto, pensemos en tener criterio para saber cuál vamos a elegir. Técnica de ar correcto, técnica de segmentado, técnica de ar continuo. Y sobre todo la otra palabra que siempre escucho, no todos los tratamientos son iguales. Siempre me van a escuchar la famosa palabra depende. ¿Sí? No hay nada específico para cada caso. Tengo depende, ¿no? Pues a veces me consultan, doctor, mira, tengo mucho apiñamiento, ¿puedo comenzar con un ITI 12? Depende. ¿Ya no te da mareo? ¿Sí? ¿Pero de qué depende, doctor? Ah, depende de tu diagnóstico y tu plan de tratamiento. ¿Qué es el plan de tratamiento que estás ejerciendo? ¿Vas a modificar la posición incisivo? ¿Vas a modificar la posición de tus molares? ¿Vas a ensanchar tu arco? Entonces, si no estás modificando la posición de incisivo, ¿para qué vas a usar un arco NITI? Deberías en lo posible evitar poner brackets o poner algún alambre o un arco en el sector anterior, porque no está en tu plan de tratamiento buscar una vestibulización de los incisivos. ¿Me entienden? Por eso siempre depende, ¿no? No, doctor, pero puedo poner un ITI 10, ¿sí? Para mi desgracia, ya hay ITI 10. Porque yo le decía a mis alumnos, seguro que si ustedes le dicen que pongan NITI 6, NITI 8, como las limas de endodoncia, ponen seguros, ¿no? Y ya ahora, dicho y hecho, ya hay NITI 10, ¿sí? Pero bueno, pues ya, allá cada uno con su técnica. Nosotros vamos a buscar siempre el criterio. Siempre vamos a buscar el criterio porque todo va a depender de algo, ¿sí? Todo tiene un propósito en esta vida y otra vez, vamos a buscar nuestro equilibrio, ¿sí? Entiendan eso. Vamos a buscar el equilibrio. Entonces, existen dos cierres de espacios. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Estamos bien? ¿Está todo claro? ¿Me están entendiendo bien? ¿Ahí? Sí, ¿no? Me imagino que sí, porque veo personas, ¿eh? Hasta Yair me contesta. Yair, ¿estás ahí? Por el chat, colegas, por el chat. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Muy bien, sigamos. Hoy ya tenemos permiso, oye, también nos pedí permiso, ¿no? También, Doc, también. Sí, estamos bien, estamos bien. Nos pedimos permiso a los dos. Muy bien, mis estimados. Existen dos tipos de cierre de espacio. No se olviden de invitar a sus amigos, por favor. Compartan el enlace para todos, estamos para compartir. Y conozcan un poco de nuestro grupo de estudio ortodoncia Vilan, ¿no? Muchas veces están diciendo, ¿quién es Vilan? ¿Quién es eso? No, me han dicho Vilan, me han dicho por ahí. Y conozcan un poco a nuestras personas, tanto mi persona como Yair, ¿sí? Que siempre estamos dispuestos a poder apoyarlos. Y ahí saludos a todos mis alumnos que están por ahí. Entonces, existen dos tipos de cierre de espacios: desplazamiento y deslizamiento. El desplazamiento es cuando ustedes ven este aditamento, que es un loop. Cuando ustedes ven un loop, es un cierre de espacio por desplazamiento. Y tienen estos cierres de espacio que es por deslizamiento, que va a ser un arco de acero rígido para poder deslizar. Y el desplazamiento se va a desplazar. Segmento A, segmento B se juntan. Se desplazan mediante un loop. Algunos le dicen a este cierre de espacios sin fricción. Y a este le dicen con fricción. ¿Sí? Y nosotros sabemos que existen dos tipos de fricción en ortodoncia que más usamos: la fricción binding y la fricción notching. Que otra vez, no es que binding sea buena, no es que notching sea mala, va a depender de cómo lo usemos. ¿Sí? Ustedes saben por qué también es el equilibrio, por qué me gusta Star Wars, porque también saben que en Star Wars hay un equilibrio entre el lado oscuro y la fuerza, para que exista, todo fluya bien, ¿sí? Entonces siempre debe ser equilibrado. Pues sé que el notching es malo en algunas ocasiones y que el binding no, pero siempre vamos a usar una de otra. La cosa es saber dominar la fuerza, ¿sí? Entonces el desplazamiento también se manifiesta en una fase y dos fases. Doctor, ¿cuál es en una fase? En una fase es cuando tú prácticamente tienes el sector anterior completamente alineado y simplemente te lo vas a llevar todo, pero aquí sí necesitas el uso de los dispositivos de anclaje temporal, o DAT. ¿Y dos fases cuándo es? Dos fases es cuando tu paciente no puede sustentar, no puede pagar unos tornillos, entonces tienes que hacer lo posible para mantener ese espacio. Entonces primero retrocede los caninos, buscas otro bloque posterior y después te llevas al sector anterior. Por eso se llaman dos fases. O como lo usamos en la técnica cementada, primero nos llevamos los caninos y después vamos al sector anterior. Pero ya le voy a explicar por qué es el motivo. Ahí está, una fase, todo en bloque, dos fases, me llevé primero el canino, me sirve como anclaje con todo el sector posterior y ahora me voy a llevar todo el sector anterior hacia atrás. Una fase, dos fases. Pero aquí, ¿qué hay que resaltar? Doctor, el deslizamiento, ¿con qué aleación se hace? Por las ventajas que tiene, que es rígido, por la baja fricción que presenta, el cierre de espacios por deslizamiento se hace con cromo-níquel o llamado acero, ¿sí? Con acero. Cromo-níquel, ¿por qué? Porque son las principales aleaciones que tiene. Cromo-níquel, ¿sí? Entonces se hace con acero. Doctor, entonces la T de Barston, los loops de cierre, ¿con qué serían? Ustedes con la mecánica de desplazamiento, ¿van a buscar fricción? No, están buscando unir el segmento A y el segmento B. El segmento B va a ser su zona reactiva y el segmento A su zona activa. Ustedes van a querer que la zona activa vaya hacia adelante mediante la activación del loop, para que el loop se desplace hacia atrás. Entonces no va a haber fricción, pero tú sí deseas que el loop te exprese una fuerza ligera. Entonces, si tú quieres que el loop te exprese una fuerza ligera, no trabajarías con acero. Trabajarías con titanio molibdeno, que es el DMA, o el titanio niobio, que es el GaN metal. Trabajarías con esas aleaciones. Por el momento, trabajamos casi todas las mecánicas cementadas con TMA. Pero doctor, el TMA, su fricción es alta. Y vas a hacer el deslizamiento. Otra vez repetimos, vas a unir el segmento A y el segmento B.
Entonces, no te va a provocar fricción. Estás juntando dos bloques, pero por eso, zona activa, zona reactiva, para que ustedes vean el anclaje en la zona reactiva y solamente la parte anterior retroceda, ¿sí? Entonces, pueden hacerlo con TMA y lo pueden hacer también con Almetal. Doctor, ¿y lo podría hacer con acero? Por supuesto que sí, lo puedes hacer, ¿sí? Pero es más rígido. ¿Por qué? Imaginemos que este es un look, ¿sí? Yo con acero más cerradito, vamos a hacerlo más cerradito el look. Imaginemos que este es un look cerradito, ¿sí? Si yo este look lo hago con cromo níquel, entonces la abertura tiene que ser mínima. Si yo lo hago con titanio molibdeno, la abertura va a ser un poco más. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago un look con cromo níquel, la abertura del look tiene que ser de 1 milímetro a lo mucho. En cambio, con el TMA o el gunmetal puede ser de 3 milímetros a 4 milímetros. ¿Por qué? Porque su rigidez es media, ¿sí? Es más flexible, entonces te permite un mayor grado de activación, ¿sí? Imprimiendo menos fuerza a los dientes. Por eso para mecánica cementada usamos el titanio molibdeno, ¿sí? Para técnicas cementadas usamos el titanio molibdeno. Usamos el titanio molibdeno para técnicas cementadas, ¿sí? Entonces, mis estimados, quiero un ratito mandar el enlace que me están pidiendo. Quiero ver si es este. Por favor, compartan el enlace, ¿sí? Compartan el enlace para seguir compartiendo, ¿sí? Para seguir compartiendo. Y quiero saber si es el enlace. Yair, ¿puedes mandar el enlace a la doctora Lisbeth López? Quiere escucharme, dice. Para ver si estoy haciendo las cosas bien. Sí Ya se le lo mando, mandé, sí se lo mandé, Doc. Sí, sí, sí. ya, listo, ya. Muy bien. Saludos a mi linda esposa. Te amo, amor, que me estás viendo. Gracias por darme permiso. Muy bien. Entonces, aquí está el titanio molibdeno y miren el look. Ya saben por qué usamos el titanio molibdeno, por qué usamos el acero. Sí, ya lo saben. Por eso usamos el titanio molibdeno en la parte de técnica segmentada. ¿Me entendieron? Entonces no usamos por usar. Otra vez, hay que conocer todas las aleaciones para saber cuál nos conviene o no. Entonces, yo doy, por ejemplo, cuando me gusta a mí dar clases de aleaciones para que también mi alumno esté enterado de que no solamente viene, porque no sé por qué vienen cada vez que dan clases aquí, que solamente existe una lección para ellos, existe el MIPI, nada más, y el resto de lecciones, doctor, y no, y acero para final nomás, para finalizar acero, pero no es así, sí, existen muchas aleaciones y va a depender de nuestro criterio para saber en qué momento emplear cada una de ellas. Es una revisión sistemática de lo que estamos hablando, qué diferencia entre una fase y dos fases. Y lo que les decía hace un momento, que la única diferencia es usar el anclaje para tener consideraciones al momento de la mecánica de cierre de espacio. ¿Sí? ¿Qué consideraciones tenemos que hacer para cerrar consideraciones antes para el cierre de espacio? Hay que ver cómo está nuestro apiñamiento, ¿sí? Nuestro tipo de tratamiento que vamos a usar, el centro de resistencia, que vamos a hablar un poco más del centro de resistencia para que ustedes vean cómo actúa esta fuerza, la línea media y el control vertical. Muy importante porque esto va de la mano con el centro de resistencia y cómo aplica su fuerza, ¿sí? Entonces, miren, la magnitud de apiñamiento. Yo tengo estos tres casos, ¿sí? ¿Ustedes creen que aquí haríamos la técnica de arco recto para que mistericen los poros incisivos y para que ampliar el arco, ¿no? Entonces, aquí, en la vida, vamos a hacer una técnica de una sola fase, ¿no? Si vamos a hacer extracciones, en el supuesto caso que se haga extracciones, vamos a hacer dos fases para descomprimir el apiñamiento. Igual aquí, va a depender mucho en tu resolutivo de Steiner o en tu VTO dentario, en qué has quedado de tu posición de incisivo. ¿Cómo va a ser el resultado de tu posición de incisivo? ¿Sí? Entonces nosotros vamos a poder hacerlo. Entonces acá tenemos dos, y en esta situación que simplemente le pones un arco NITI 16 y después si es una 16x5, tranquilamente podrías hacer un cierre de espacio en dos fases. No he dicho que en estos hechos con extracciones, simplemente es para darles un ejemplo de en qué momento podríamos hacer en dos fases y en qué momento podríamos hacer de una fase. Y también va a depender del tipo de tratamiento. Si es para mesializar una molar o si es para retraer el sector anterior. Las fuerzas son diferentes, las técnicas también varían y la biomecánica también. Porque otra vez vamos a pensar
en zona activa y zona reactiva. Y esto es lo que quería compartir, ¿sí? Miren por dónde pasa la fuerza, ¿sí? Miren por dónde pasa la fuerza. Exactamente pasa la fuerza. ¿Por dónde pasa la fuerza nosotros? ¿Sí? Miren, el primero es un movimiento incontrolado. Movimiento incontrolado. El segundo es un movimiento inclinación controlada. Este es incontrolado, inclinación controlada. Este es un movimiento de traslación y este es un movimiento de torque. Y miren cómo pasa la fuerza. Si la fuerza pasa por la corona, por el bracket, te va a producir una inclinación incontrolada. Si tú haces un hook pequeñito, vas a acercarte haciendo resistencia, pero igual vas a producir una inclinación controlada. Si acá estás haciendo una fuerza por traslación que pasa exactamente por el centro de resistencia, tú vas a mover el diente en cuerpo entero. Y si pasa por encima del centro de resistencia, ustedes van a hacer un movimiento de torque. Sí, mis estimados amigos. Si alguna vez lo escucharon, pues aplíquenlo. Y si no lo han escuchado, pongan mucha atención. Porque el cierre de espacio por deslizamiento se divide en 4 formas de hacerlo. Cierre de espacios incontrolado, cierre de espacios controlado, cierre de espacios por traslación y cierre de espacios por torque. ¿Sí? Así se divide el cierre de espacios. Y va a depender, otra vez, depender de tu situación clínica para que tú elijas qué tipo de cierre de espacios voy a hacer, ¿no? Porque muchos de doctor, he hecho cierre de espacios y la mordida se me ha profundizado. Si la mordida se profundizó, a ver, dígame, ¿qué tipo de cierre de espacios por deslizamiento hicieron? Incontrolado, controlado, traslación y torque. A ver, dígame, para que quede claro. Doctor, la mordida se me profundizó. ¿Qué tipo de cierre de espacios por deslizamiento hicieron? ¿Está respondiendo bien? ¿Estoy ahí? ¿Está respondiendo bien? Así es. Ah, está muy bien, me alegra. Entonces, estamos claros entonces. Y miren lo que pasa con el movimiento incontrolado. Hay una pérdida de torque. Se vuelve torque negativo. La pieza se extruye y se verticaliza. Por eso que queda muy vertical y muy extruido. ¿Sí? Y es por eso que algunos dicen, no, no hagas extracciones porque profundiza la mordida. No, mis estimados, es por una falta de control en la fuerza. No tienen un control vertical. ¿Me entienden? Bueno, ya hablaremos de cierre de espacio por deslizamiento. Ahora es cierre de espacio por desplazamiento y especialmente la T de Barso. Pero creo que me estoy extendiendo, pero siempre me gusta extenderme para que ustedes me entiendan y se lleven una idea clara. Ahorita me estoy alegrando porque me están respondiendo bien. Entonces, aquí es un cierre de espacio controlado. ¿Qué provoca? No hay pérdida de torque, pero sí el diente se verticaliza y sí hay un poco de extrusión. En un movimiento de traslación, el diente avanza al cuerpo entero. No hay pérdida de torque, no hay verticalización, y eso es cuando la fuerza pasa exactamente por el centro de resistencia. Necesitamos la ayuda de un tornillo, o si no, un hook largo en la molar, para que la fuerza pase directamente por el centro de resistencia. Como una publicación que puse hace poco en un tipo 2 que hicimos acá con los alumnos Vilans. Y cuando quieren, cuando más bien tienen una mordida profunda, especialmente en clase 2, división 2, y ven que la mordida está profunda y mis incisivos están un poco palatinizados, entonces ahí hagan un cierre de espacio con torque, para que se intruya y el incisivo se vestibularice. ¿Me entienden? Un cierre de espacio con torque. ¿Me entendieron? Entonces, vamos a ver estos 4 tipos de cierre de espacios por deslizamiento. ¿Vieron? Lo importante que es el manejo vertical, por dónde pasa la fuerza para que ustedes puedan ejercerlo, la biomecánica, lo más eficiente posible. Y esto de aquí, si ustedes ven, ahí está en muchos libros. De repente a ustedes se le ha pasado largo, ¿no? Entonces, analicemos, vemos la biomecánica para que vean qué representa. Por ejemplo, miren estas situaciones, no están las situaciones clínicas. Bueno, lo dejamos para una conversación de deslizamiento. ¿Sí? Hay que centrar la línea media antes de cerrar los espacios, porque si no, vamos a provocar asimetrías.
pero sí, los que me conocen, yo no estoy tan de acuerdo que digan, vamos a centrar la línea media exactamente con la línea media facial y todo eso, ¿sí? Yo digo a mis pacientes lo más centrado posible a tu línea media facial. Porque si bien saben ustedes, hay literatura que consideran que la línea media se puede hasta hacer una desviación hasta de 3 a 4 milímetros, pero tampoco vamos a exagerar, pero tampoco me voy a poner el puñal, decir esto va a centrar con esto, no. Porque de repente también se debe a problemas de masa dentaria, y eso te implica hacer stripping para poder hacer, ¿no? Y desgastes también es algo más biológico que dejar la línea media centrada. Lo que sí me preocupa a mí más es la asimetría de caninos, que se ve horrible cuando un canino está de atrás y un canino está adelante. Y eso es por falta de planificación, mis estimados, ¿no? Ya, pues. Y el control vertical, como le dije, si tengo una mordida profunda, pues no voy a hacer un cierre de espacio incontrolado o controlado porque me la va a profundizar más. Pero sin embargo, tengo la mordida vis a vis o la mordida abierta, si fuera el caso, otra vez, si fuera el caso, porque le estoy explicando, pues utilizaría un movimiento controlado o incontrolado. Más seguro es que usen controlado, porque el incontrolado va a depender mucho de la calidad de hueso en el maxilar y la inclinación que tiene, si es favorable o no es favorable para esa inclinación. Porque también van a estar visualizados y los dientes están visualizados y solamente el lápiz está en la maxila, pues no van a hacer esto. Porque si no, las raíces van a salir por vestibular. Entonces, ¿eso qué es? Diagnóstico. No se hacen las cosas por hacer, mis estimados. No se hacen las cosas por hacer. ¿Sí? Otra vez, diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico. Eso va a depender a que tú hagas una correcta biomecánica. ¿Cuáles son los horrores en el cierre de espacio? Manejo inadecuado de la técnica, rotaciones, lingualizaciones, intrusiones, exclusiones, de montaña rusa, profundización, amarilla y pérdida de anclaje. ¿Por qué? Por no tener una correcta planificación. ¿Sí? Entonces ya vieron el cierre de espacio. Entonces, la T de Barston, ¿dónde se ubica? En un cierre de espacios por desplazamiento. La T de Barston, es hecho con TMH por 25, tiene esas medidas que ustedes ven en la pantalla, ¿sí? Tienen esas medidas que ustedes ven en la pantalla, 4, 10 de ancho, 20, 10, que lo van a saber también más adelante. Tienen que hacerlo lo menos molestoso para el paciente. Yo les digo, yo también veo mis casos, unas T de Barston horribles que he hecho, ¿no? Antes, ¿no? Pero al menos tenía buena biomecánica. es mi consuelo. Ahora ya he mejorado con el transcurso de los años, hacer las T de Barston, ¿sí? Pero cada vez que hagan un aditamento, hagan un look o hagan algún tipo de técnica, piensen que el paciente es su familiar. Y yo creo, o el ser que más quieren, yo creo que ustedes siempre van a querer que el paciente, como su familiar, esté lo más cómodo posible, ¿sí? Entonces, eso vamos a buscar, comodidad, ¿sí? La T de Barston, como le dije en un inicio, se puede hacer para una pieza individual, ¿sí? O un grupo de dientes, o también se puede hacer de 6 en 6, o de 4 y me llevo el sector anterior si lo hago en 2 fases. Eso ya va a depender de la mecánica que manejes, porque hay otras, la técnica cementada pura lo hace de 6 en 6 y hace la utilización del tubo cruzado. Doctor, ¿qué es eso? Ya le voy a explicar qué es un tubo cruzado. Entonces, está hecho, si haces una mecánica grupal de 4 incisivos, el alambre tiene que ser 19 por 25. Si haces solamente de un diente, el alambre va a ser titanio molibdeno 17 por 25. Doctor, ¿por qué en un grupo de dientes hacemos el 19 por 25 y en otro grupo de dientes vamos a hacerlo con 19 por 25? ¿Por qué sería eso? Mis estimados, es por el control de torque del sector anterior. Necesitamos un control de torque de los 4 incisivos, porque estamos yendo así. Y si estamos haciendo la fuerza, con la T de Barston, ¿qué fuerza estaríamos haciendo? Controlado, incontrolado, traslación y torque. ¿Qué tipo de fuerza estamos haciendo con la T de Barston?
Mis estimados, si nosotros hacemos la T de Barston sin ningún tipo de activación, sin ningún tipo de compensación, estamos haciendo un movimiento incontrolado. Por eso que la T de Barston se compensan, ¿sí? Para poder evitar esos efectos contrarios de usarla. Por eso, hoy día les voy a decir cuáles son esos efectos para poder usarla, cuáles son esas compensaciones para poder usarla. Porque si la T de Baston la ponemos sin compensaciones, es un movimiento incontrolado. Si la T de Baston la usamos sin activaciones, es un movimiento incontrolado, mis estimados. ¿Sí? Porfa, si tienen sus amigos por ahí, invítenlos, porque por acá me están escribiendo. Por favor, sí, invítenlos a sus amigos para que conozcan a nuestro grupo de estudio Vilans. Entonces, es un movimiento incontrolado. ¿Cómo lo volvemos controlado? ¿Cómo volvemos controlado? Primero vamos con este arco de cierre. ¿Cómo lo vemos controlado? Este arco de cierre lo volvemos controlado haciendo dos compensaciones. ¿Sí? Bueno, tres son compensaciones. ¿Cuáles son esas compensaciones? Primero, tú al arco de cierre de los grupos de 4 lo haces un step up. Doctor, ¿por qué haría un step up? Porque si es un movimiento incontrolado, ¿qué va a provocar? Si es un movimiento incontrolado, ¿qué va a provocar? Eso, muy bien, va a provocar extrusión. Entonces, para eso lo manejas con un step up. Y como este MA lo puedes hacer de 1 milímetro. Entonces haces la T de Barston por un cierre con un step up. ¿Qué compensación más tenemos? Nos falta que pierde torque, doctor, pierde torque. Cuando es incontrolado pierde torque. Entonces, por eso lo hacemos con alambre 19x25, para que no pierda torque. Pero también le agregamos los famosos ángulo alfa y ángulo beta para el control transversal o para el control de torque. ¿Sí? 1, 2. Y falta el último, que es cuando lo abrimos hacia sagital para que cierre todo el ansa del sector anterior. ¿Vieron? Usamos tres compensaciones en el arco anterior. Ya vieron, el step up, los ángulos alfa y beta y el sagital para cerrar espacios. Y así tenemos control. Porque si no hacemos las compensaciones, mis estimados amigos, vamos a provocar extrusión y torque igual. Como si hiciéramos una técnica de arco recto, no mal llevada. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan el funcionamiento de las compensaciones de la T de Barston, ¿no? Y esto lo ven en el libro de Barston, ¿no? Miren, el loop cuando está activado, jalamos, y recuerden que también hay una fuerza transversal horizontal, que por eso también el INE se vestibulariza. Pero en un arco, como estás jalando en un arco, tanto del lado derecho como del izquierdo, transversalmente no hacemos compensaciones, porque es un arco, jalamos derecha-izquierda, entonces se controla transversalmente, pero no se controla el efecto extrusivo y no se controla el efecto de torque. Entonces hay que darle ese efecto, hay que darle esa compensación. Otra vez, la T de Barston. Vamos a hablar un poco de biomecánica de la T de Barston. La T de Barston es un sistema de fuerza estáticamente indeterminado. Como tal, solamente tiene que estar insertado en el slot del bracket y en el slot del tubo. ¿Doctor, cómo es eso? ¿Indeterminado, determinado? Vamos a explicar un poco de eso. ¿O no? ¿Explicamos un poco de determinado y indeterminado? ¿Qué dice? ¿O pasamos de frente a otra cosa? ¿Ah? ¿Explicamos determinado y indeterminado? A ver si están ahí. ¿Sí, no? ¿Están ahí? ¿Todavía? ¿Ya se durmieron? ¿Ya te dormiste? Un poquito de agua. No los leo, no los leo. Ya. Sí, manténlo despierto de ahí, ¿no? Ahora sí. Por ahí un sí. Ahí está, muy bien. Doctora Inés, un abrazo.
Aunque sea por virtual, lo estoy viendo. Un fuerte abrazo, doctora Inés. Sí, un abrazo, doctora. Ahí también a los alumnos, Vila. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos, sigamos. Una pausa activa para tomar mi agüita y seguir con la explicación. Entonces, miren, les decía que la biomecánica que nosotros enseñamos es biomecánica racional, biomecánica de sentido común, una biomecánica que yo aprendí por el doctor Mauricio Sakima, ¿sí? Los que ya llevaron biomecánica racional conmigo, pues yo les digo, mira, ya llevaron racional conmigo, yo les expliqué bonito, ahora sí vayan a Brasil para que aprendan mucho más, ¿sí? Yo los invito a que vayan a Brasil con el doctor Mauricio, justo va a haber un curso en septiembre, junto con la SPO, así que vayan, ¿sí? Pero primero un curso acá para que no vayan como yo fui, ¿no? Nosotros fuimos un grupo de San Marcos con profesores y terminamos así. ¿Qué es esto? Me ha tomado a mí 2014, 7 años, 8 años, poderles recién enseñarlo. Mi primer curso de biomecánica racional fue hace unas semanas, ¿sí? Y los alumnos quedaron, wow, ¿no? ¿Qué es esto? Nunca me enseñaron esto, ¿no? Y eso el curso va dirigido a colegas con experiencia, a colegas que son residentes o que son especialistas para que tengan una noción más clara de la biomecánica que estamos haciendo. Estas son las 3 leyes de Newton. Primera ley, la estática; segunda ley, cinemática; y la tercera ley, que yo le digo la ley de la venganza, que la ley es la acción de la reacción, ¿sí? Y siempre nos han enseñado esta nos han enseñado, tienes que cuidar tu anclaje, que si vas a hacer un cierre de espacio, tienes que estar cuidando tu anclaje bien, porque si no pierdes anclaje y demás. Y por eso, la tercera ley, ¿no? Acción, reacción. Pero la que es más importante para nosotros es la primera ley. Doctor, pero dice estática. No, no es estática. La primera ley es equilibrio. Que las fuerzas y los momentos sean igual a cero. El cuerpo está equilibrado. Yo tengo una fuerza de 100 gramos de este lado y una fuerza de 100 gramos del otro lado, no me voy a mover porque mis fuerzas se anulan. O sea, estoy equilibrado, ¿sí? Entonces, por eso salió el nombre de balance, por equilibrio, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a buscar ese equilibrio. Nosotros vamos a buscar esa primera ley, ¿sí? Entonces, si yo busco esa primera ley, voy a ver cómo se expresa, ¿sí? Vamos a una fuerza alejada del centro de resistencia, me va a provocar un momento. Y cuando yo recién inicié en ortodoncia, me decían que momento es igual a fuerza por distancia. Y yo me quedé con ese concepto. Pero después cuando fuimos, me dijeron, no solo vivas un momento, existen varios momentos, de los cuales tienes el momento fuerza y el momento cupla. Estos dos momentos se expresan para crear un equilibrio, ¿sí? Doctor, ¿y cómo hacemos eso? Mire, facilito, le voy a explicar bien sencillo para que ustedes vean cómo se expresa esto. Yo tengo acá mi molar, tengo mi premolar, tengo mi otro premolar y tengo un canino que está intruido, ¿sí? Y mi canino, ustedes ven, está en una inclinación ideal, está en una posición ideal, porque yo le he dado el espacio suficiente para que caiga ahí, para que se ponga eso. Entonces, yo solamente quiero que mi canino tenga una fuerza nada más, para que baje, se extruya. Entonces, me pongo a pensar aquí y digo, mi canino es mi zona activa, mi sección posterior es mi zona reactiva. Ok, entonces mi zona reactiva, como yo no quiero que se exprese la fuerza que voy a aplicar acá, la voy a anclar. Pongo un alambre 19x25 de acero y la anclo. Y de mi tubo doble saco un cantilever, ¿sí? Como yo quiero solamente fuerza, no quiero cupla, ese cantilever lo amarro al canino, lo amarro a la base. Y solamente va a provocar fuerza. Si tengo una fuerza que baja en la zona activa, en la zona reactiva tendré una fuerza que suba. Entonces tengo una fuerza que baja y una fuerza que sube. ¿Y en qué sentido está mi fuerza? Miren, sube
baja. Está en sentido horario. Y esto de aquí es mi momento fuerza. Esto de aquí es mi momento fuerza. Ok, doctor. Usted me dijo que hay dos momentos. Claro. ¿Qué falta? Falta el momento cupla. Miren acá. Cuando yo tengo mi tubo doble y mi cantilever está pasivo acá, yo cuando lo amarre va a hacer esta fuerza. Va a haber una fuerza hacia arriba y una fuerza hacia abajo. Entonces tengo un momento cupla en sentido antihorario. Tengo un momento cupla en sentido antihorario. Entonces me vuelvo un carnicero y digo, momento fuerza, horario. Momento cupla, antihorario, eliminado. Fuerza que baja, fuerza que sube, eliminado. Fuerza que sube, fuerza que baja, eliminado. Entonces estamos en equilibrio. A eso se llama equilibrio. Y es por eso que existen dos momentos en toda la biomecánica que hacemos. Momento fuerza y momento cupla. Momento fuerza y momento cupla. ¿Sí? Y en ese momento fuerza y momento cupla existen dos sistemas de fuerza. Sistema de fuerza estáticamente donde se da el equilibrio en el tubo o en el canino. El momento fuerza es cuando tú jalas el canino y el momento cupla se expresa en la zona reactiva, o sea, cuando insertas el slot en el tubo. ¿Sí? Entonces tenemos dos, momento fuerza y momento cupla. Y el sistema de fuerza estáticamente determinado, un segmento del arco se va a insertar y el otro segmento, como ven aquí en la imagen, se va a amarrar. Por ende, te va a crear un sistema de fuerza estáticamente determinado. Y cuando ustedes tienen una situación desagradable de la posición del canino, ustedes tienen que pensar, ¿cómo lo hago? Me hago 4 preguntas que van a ver más adelante para decidir si van a usar un sistema de fuerza estáticamente determinado o un sistema de fuerza estáticamente indeterminado. ¿Cómo también me preocupo? Si voy a usar el segmento insertado o voy a hacer el segmento del alambre amarrado. Porque si solamente lo amarro, voy a generar fuerza. Y si lo inserto, voy a generar cupla. ¿Sí? Entonces, tengo el sistema de fuerza estáticamente determinado. Acá, por ejemplo, está amarrado, el otro lado también está amarrado, son cantilevers para hacer el sistema de fuerza estáticamente determinado. Si yo quiero insertar el segmento en la zona activa y la zona reactiva, me genera dos cuplas y dos fuerzas que se manifiesta en las 6 geometrías de Barstow. Esas 6 geometrías de Barstow van a expresar cómo se manifiesta la fuerza y los momentos de diferentes formas. Yo les voy a explicar un poco de geometrías muy someramente, ¿sí? Porque no quiero marearlos más. Quiero hacerlo lo más clínico posible para que me puedan entender. Ya cuando ustedes quieran profundizar, me avisan, hacemos otra conferencia netamente de geometrías, ¿sí? Para entender un poco más de eso, ¿no? ¿Quieren que hablamos de geometrías? ¿Hablamos de geometrías o no hablamos de geometrías? A ver qué dice el público. ¿Quieren un próximo Zoom de geometrías? Dale. ¿Sí? Un próximo Zoom de geometrías, entonces. Pendiente. Entonces, publiquen sus historias. Próximo Zoom geometrías, ortodoncia Binance, doctor Giancarlo Alfaro en Instagram. Publiquen, por favor. Saben que me ayudan bastante cuando nos promocionan, nos publicitan en Instagram. Gracias por estar más bien con nosotros aquí. Muy bien, miren estos representantes que tenemos del sistema de fuerza estáticamente determinado. Tenemos aquí el primero, la T de Barstow, que es el motivo que nos ha reunido hoy. Tenemos el alza rectangular y tenemos el arco lingual o ATP. Miren, está insertado en las cajas linguales, está insertado en el slot y en el slot del tubo, y está insertado en el slot del canino y en el slot del tubo. ¿Sí? Está insertado en esos dos. Entonces, por eso es un sistema de fuerza estáticamente indeterminado. Doctor, pero yo he visto algunos casos que está insertado en el premolar.
ya no es indeterminado, ya no lo puedes controlar, ¿sí? El efecto adverso se va a expresar. Entonces, tienen que ustedes que ver si van a emplearlo como determinado o de repente van a hacer algo recontra determinado. Pero Barstow lo empleó en dos puntos de apoyo, en la zona activa y en la zona reactiva. No hubo un punto C, A y B. ¿Sí? ¿Cuáles son los aditamentos que usamos para la mecánica segmentada? Usamos el cantilever, ustedes han visto también usamos el alza rectangular, también usamos la T de Barstow, ¿sí? El ATP, el arco lingual, y usamos pues, los aditamentos donde va a ser el slot. Tubo lingual, tubo doble, tubo triple, bracket, y ese es el famoso tubo cruzado. ¿Por qué es tubo cruzado? Porque aquí se va el arco principal y por aquí puedes poner un cantilever vertical para hacer una fuerza o una cupla, ¿sí? En este caso para hacer fuerza. Y evitar efectos colaterales que hay en los diferentes tipos de sistemas determinados, en los diferentes cantilevers que nosotros hacemos. Hacemos cantilever de fuerza, hacemos cantilever de cupla, hacemos cantilever de rotación o verticalización, ¿sí? Entonces hacemos diferentes tipos de cantilevers en el sistema de fuerza típicamente determinado. Yo a mis alumnos les digo que cuando tengamos este problema, ¿sí? Cuando tengamos este problema, tenemos una situación muy difícil, primero pensemos en determinado, porque es más fácil de controlar. Saben que un lado hay fuerza, a otro lado cuplo con fuerza, entonces es más fácil. Pero cuando son dos momentos diferentes, dos fuerzas diferentes, como que se complica la cosa. Entonces, cuando tenemos una situación puntual, hagamos determinado. Cuando vemos que con determinado me va a salir usar dos cantilevers o tres cantilevers, ya es mucha ferretería. Entonces usamos un indeterminado, ¿sí? Usamos un indeterminado para poder controlarlo mejor. Acá se mide, ustedes ven en mis historias, en mis estados, ¿sí? Ven esto, este famoso gramómetro, ¿sí? Este famoso gramómetro para nosotros poder controlar nuestras fuerzas. Las fuerzas tienen que ser ligeras. A ver, dígame. En ortodoncia, vamos, repitan conmigo. En ortodoncia, a más fuerza, menos movimiento. Menos fuerza, más movimiento. Por eso que las fuerzas tienen que ser ligeras, ¿sí? Porque si hacemos mucha fuerza, no va a provocar ese efecto que se llama hialinización y después una resorción minante. Entonces, por eso, a menos fuerza, mayor movimiento. A más fuerza, menos movimiento, ¿no? A veces, ahí no se mueve. Ah, ya, aplícale otra fuerza más. No se mueve, aplícale otra fuerza más. Y al final terminan hialinizando, más adelante un movimiento minante, resorción minante, y fuimos. Ahora, ¿la hialinización o la fuerza excesiva es mala? No. ¿Por qué? Depende, ¿no? ¿De qué depende, doctor? Díganme ustedes, si la disyunción no es un proceso de hialinización para que puedan abrir el rafe medio. Si es un proceso. Cuando ustedes hacen una fuerza con arco estoral para que la molar se distalice o se mantenga como anclaje, están haciendo hialinización también, para que me sirva como anclaje. Entonces no es malo, ¿sí? Malo es que tú no lo sepas usar, ¿sí? Malo es que hagamos cosas que no debemos por un mal diagnóstico. Otra vez, volvemos a preguntar. Y el anclaje, mis estimados, se va a dar de tres sentidos. Hay que ver el anclaje en sentido vertical, en sentido transversal y en sentido sagital. Ahora que hablamos de cierre de espacios, vamos a hablar solamente en sentido sagital. Y podemos usar un ATP con botón de Nance, podemos usar un arco 19x25, o podemos usar un split de mordida si es que hay que descruzar algo. Entonces, busquemos el anclaje. El anclaje no solamente es sagital, el anclaje también es vertical y el anclaje también es transversal, porque vamos a usar fuerzas transversales, vamos a usar fuerzas verticales y vamos a usar fuerzas sagitales. ¿Sí? Esas eran las 4 preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde es la zona activa y reactiva? ¿Qué aplico? ¿Fuerza o cupra? ¿Y qué anclaje vamos a usar? Entonces, vamos a sacar de determinado porque una clase o un día hablamos solamente de determinados. Cuando hacemos mecánica cementada, todo un día hablamos de determinados. Otro día hablamos de indeterminados. Y el último día repasamos todo lo aprendido, ¿sí? Para que esté claro eso. Si hablamos de determinado, como les decía, esto no es un concepto nuevo, de 1974. Estamos hablando de que un segmento de alambre se va a insertar en los dos sitios, en el haste A y en el haste B, ¿sí? En el haste A y en el haste B. Entonces, cuando nosotros estamos en el haste A y en el haste B, va a provocar dos momentos y dos fuerzas, ¿sí? Entonces, las geometrías nos va a expresar así, ¿no? Geometría 1, 2, 3, 4, 5, 6.
y nos va a dar estos movimientos que Baston lo relató, y al final cada residente que vea esto se va a marear, ¿no? Pero al final nosotros lo vemos clínicamente, y cuando vemos clínicamente lo vemos así, ¿no? Este es un cuadro que he hecho uno Richard, sí, Richard Kistler, ¿sí? Nos hizo este cuadro y ahora nosotros le damos a los alumnos para que sea un plagio, ¿no? Para que ellos puedan saber qué geometrías van a hacer por sectantes, por cuadrantes, derecha, izquierda, zona activa y reactiva, ¿sí? Y tenga más claro la idea de la geometría de un punto de vista más clínico, ¿sí? Entonces, vamos a aprender a dominar la fuerza, ¿sí? Vamos a aprender a dominar la fuerza para crear el equilibrio de la fuerza, ¿sí? Muy bien, miren acá. ¿Están usando bien la T de Barton, sí o no? ¿Mm? ¿Están por ahí? ¿Dónde se fueron a dormir? Se fueron a dormir, creo, ¿no? Sí están respondiendo, Doc, sí están Ya, respondiendo. si no, ya nos avisa, cortamos acá la transmisión. Sí, me avisa, no, ya cortamos aquí, ya, y vamos a descansar. Como que mañana tenemos clases, ¿no? Ah, tenemos que Mañana tenemos, madrugar. mañana tenemos todo el día también. Entonces, miren, está mal. ¿Por qué? Porque está anclado en el premolar. Y como está anclado en el premolar, ¿sí? Te va a producir, te va a producir un movimiento que ya es recontra incontrolado. Por eso que el canino termina verticalizado y termina con la raíz un poco vestibular. Y después eso se arregla, ¿no? ¿Se puede arreglar? Sí, se puede arreglar, ¿no? Pero es ilógico hacerlo dos veces, ¿no? Mejor es manejarlo bien en inicio, ¿no? Como aquí, miren cómo quedó también mal llevada y cómo se verticalizó y cómo con un alza rectangular, el alza rectangular hicimos una vez una conferencia de alza rectangular, hicimos una conferencia de cómo solucionarlo y demás cosas, ¿no? Para que otra vez se vuelva con esa inclinación que debería tener el canino, ¿sí? Entonces, miren, por usarla mal, nos va a provocar malos resultados y al final tenemos que hacer otra biomecánica para poder corregirlo, ¿sí? Entonces, ¿por qué usarlo? ¿Sí? ¿Por qué usarlo? ¿Por qué usar esta T de Barston? ¿Están cansados? Seguimos, ¿no? ¿O están cansados? ¿Están cansados? ¿O seguimos? ¿O ya la pasamos para otra conferencia? Continúe, ¿no? Seguimos. Entonces, ¿por qué usarlo? Lo usamos porque nosotros necesitamos un movimiento individual. Ante Barston, hacemos un movimiento individual, ¿sí? Usamos un movimiento individual, tenemos control vertical, tenemos control vertical, ¿sí? Tenemos control vertical, tenemos control transversal, ¿sí? Tenemos control transversal, entonces es más fácil para nosotros tener el control de nuestro tratamiento, ¿sí? Es más fácil para nosotros tener el control del tratamiento, ¿no? Entonces, por eso lo usamos. ¿Y por qué más lo usamos? ¿Por qué más lo usamos? ¿Por qué más lo usamos? Lo usamos también para poder tener ese control. Miren, acá voy a descansar un ratito mi voz, ¿sí? Voy a descansar un ratito mi voz. Miren el presente video. Voy a poner el puntero para que vean este video de cómo lo confeccionamos. Son 5 minutos nada más. Vamos a poner el puntero láser. A ver si lo puedo pasar. Ahí está. Miren, Doc, no se escucha el audio. escúchame. No se escucha el audio del video. Al menos yo no lo escucho.
A ver, mira, entonces, si no, ¿se escucha mi voz? Jair, ¿se escucha mi voz? Jair, ¿se escucha mi voz? Su voz sí lo escucho. Ya, bueno. Ahí lo que estamos haciendo es la tele Barstow con TMA. Estamos poniendo todo 90 grados. Esto tiene, hay un video en mis historias de Insta, en mis reels, en mi reel de Insta, cómo se hace, ¿no? Está haciendo el TMA. Miren que están haciendo todo, tiene que estar paralelo para poder ir avanzando. El alicate es un alicate king, ¿sí? Yo le voy a hablar voy a repetir lo que estoy hablando. Entonces, miren, la parte vertical y la parte horizontal tienen que también estar para los 90 grados perpendiculares. Es que estoy bajando con el alicate la parte vertical, 1 milímetro antes, ¿sí? 1 milímetro antes. Como les repito, este video está en mi reel del la T de Barstow, ¿sí? Miren, es el video que tuve menos producción y fue más viral de todos, ¿sí? Miren cómo está ahí. Ahora lo único que hago es acoplarlo, acoplarlo para otra vez ponerlo horizontal, ¿no? Y tener la T. Ahora, la T de Barstow se hace con ese alicate se llama King. ¿Y por qué uso ese alicate King? Porque está graduado, ¿sí? Está graduado la altura, está graduado la forma del círculo, entonces tiene todo específico para poder hacerlo. Este alicate King lo usamos para la técnica Mew. Doctor, ¿usted hace Mew? Sí, hago Mew. Doctor, entonces si hace Mew, ¿por qué habla de extracciones? Como les digo, es racional. ¿Sí? Trato de buscar lo mejor para mi paciente. ¿Sí? Hago lo mejor para mi paciente y les enseño Mew. Si lo han visto hace poco, no han visto Mew. Miren, ahí entra el de Barstow pasivo. El de pasivo porque está muy por vestibular. ¿Sí? ¿Sí? Junto le iba a decir que es por vestibular, ¿no? Miren aquí. Por vestibular, miren cómo le doy la curva a la T de Barstow, porque la T de Barstow entra totalmente pasiva. T de Barstow no se activa si no está pasiva. O sea, la T tiene que estar lo pasivo en el canino. Miren cómo dentro de la T de Barstow ya no está tan hacia vestibular, porque si lo hacemos así, el diente se va a utilizar. Entonces ahí le estoy dando más curvatura para que entre pasivo. Una vez que mi T de Barstow está una vez que mi T de Barstow está pasivo, yo ahí recién pienso a dar las activaciones. Una vez que mi T de Barstow está totalmente pasivo, ahí comienzo a dar las activaciones. Miren ahí. Entonces ya quiero que esté pasivo, entonces voy a comenzar a dar las activaciones. Ahí está pasivo. ¿Ven cómo entra pasivo? Entonces, una vez que ya está pasivo, comienzo a dar las activaciones. ¿Qué activaciones se dan? Como le dije hace un momento, vertical, transversal, sagital, ¿sí? Vertical, transversal y sagital. Entonces ahorita voy a activar, ¿sí? Voy a activar el sentido sagital, el sentido vertical y el sentido transversal. Miren, acá yo tengo una T de base, ¿sí? Cuando yo quiero activar el sentido vertical, lo cojo aquí así y hago hacia abajo y abajo. ¿Cómo queda? ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar el efecto extrusivo y que la pieza se verticalice mucho. Y para que la pieza no se vestibularice tanto, hago el transversal. Cojo así, ¿ven? Le pongo hacia igual y queda así. Las patitas y así vertical. ¿Vieron? Ahí estoy en vertical. Y ahora también voy a hacer transversal. ¿No? Hacia adentro, hacia adentro. Y miren cómo queda ahí en el video. Ahí está. Verticales, posición vertical y también una continuación transversal. Y miren, cuando lo coloco, miren cómo queda la T de Barstow activada. Miren cómo queda. ¿Sí? Miren cómo queda la T de Barstow activada. Lo ponemos y miren cómo queda. Inclinada hacia abajo, porque tiene porque tiene ese doble de abajo hacia abajo. Y si ustedes lo cogen, la T de Barstow automáticamente se va a ir hacia el igual, porque tiene una fuerza transversal hacia el igual. Miren, ahí está vertical y miren, ¡pac! ¡Pac! Y tiene la fuerza transversal para evitar que el canino se vestibularice. Para evitar que el canino se vestibularice. ¿Sí? Ahora, mis estimados, como digo, ustedes tienen ese video en Reels, ¿sí? En Reels. Ahora, mi pregunta ¿es necesario el control vertical, transversal y sagital en la T de Barstow?
Depende del caso. Otra vez, depende del caso. Depende del caso. Porque yo le daría una compensación vertical a este caso, ¿sí o no? ¿Le daría una compensación vertical a ese caso? ¿Qué dicen? Obvio que no. No le daría una compensación vertical. A este caso sí le daría una compensación vertical. ¿Me entienden? Entonces, daría una compensación transversal a un diente que está palatalizado o lingualizado, no. Daría compensación transversal a este diente que está vestibularizado, sí. ¿Me entienden? Entonces, dependiendo de la situación inicial de mi canino, yo voy a hacer las compensaciones porque yo sé que estoy haciendo un movimiento incontrolado, soy racional, soy un movimiento incontrolado y sé cómo va a actuar ese canino, ¿sí? Y sé cómo va a actuar ese canino. Muy bien. Otra vez, diagnóstico, plan de tratamiento y biomecánica. ¿Sí? Diagnóstico, plan de tratamiento y biomecánica. En el facial, ¿por qué hacemos esto la T de Barston? ¿Sí? Tenemos que analizar facialmente, no voy a explicar todo. Hacemos nuestros análisis orales y de modelos, diagnóstico otra vez, hacemos nuestro estudio cefalométrico y panorámica, diagnóstico otra vez, para tener un conjunto de indicadores y saber que el tratamiento va a ser extractivo o no extractivo. ¿Y cuáles son esos indicadores que les mostré hacia adelante? ¿Cómo es mi posición de mi incisivo? ¿Cuál es la inclinación inmolar con respecto al plano cruzal? ¿Cómo es mi forma de arco? Porque estos tres indicadores me van a decir si yo puedo conseguir espacio enmarcada y tratar en lo posible que el tratamiento no sea extractivo. Doctor, ¿y cómo se hace eso? Para eso hay que ver diagnóstico y planificación. Para poder llegar a esto de aquí, que es el resolutivo de Steiner y el meteo dentario. Doctor, ¿y para qué me sirve eso? ¿Qué dice el resolutivo de Steiner? El resolutivo de Steiner te dice la posición de tu incisivo. Dice acá que inicia en 3 y debe terminar en 3. ¿Qué significa? Que tu incisivo no se debe mover. Que tu incisivo no se debe mover. ¿No? Y acá en el meteo dentario vemos, hemos hecho una extracción, vamos a utilizar 6, el T33, y vamos a perder espacio 2, entonces vamos a usar un anclaje máximo absoluto. ¿Sí? Esto no lo voy a explicar porque va a ser otro tema, ¿no? Otro día podemos hablar de planificación, igual los voy a invitar a un curso que vamos a tener de planear para tratar, donde vemos este tema que es diagnóstico, planificación es lo más valioso que tenemos. Entonces, según este esquema, miren acá, posición incisivo 0, mi incisivo no se va a mover. Mi incisivo no se debería de mover. Entonces, si mi planificación, disculpen si le estoy gritando, a veces me pongo muy intenso. Me emociono cuando me gusta enseñar esto, ¿sí? No le estoy gritando, no estoy dando una mal, por favor. Si mi incisivo no se va a mover, miren, si en tu planificación tu incisivo no se debe de mover, ¿por qué le pondrías un arconiti a todo? ¿O le pondríamos un arconiti al sector anterior? ¿Qué dicen ustedes? ¿Les pondríamos un arconiti? Si el incisivo sale que no se va a mover. ¿Me entienden? Si en tu planificación te dice que tu incisivo no se debe de mover, no deberíamos poner un arco niti. Deberíamos hacer una técnica segmentada. Por eso otra vez debemos denominar las tres técnicas. Técnica de arco recto, técnica de arco contigo, arco segmentado. Para poder respetar nuestra planificación. Es la única manera que nosotros respetamos la planificación, mis estimados amigos. ¿Sí? Entonces, a mí, ¿sí? Me preocupa mucho eso, porque todo eso sale del diagnóstico
y mi plan de tratamiento. En cambio, si aquí tu resolutivo de Steiner dice que vestibularices 3 milímetros por lado, 3 y 3, entonces a ojo cerrado, ahí le pongo NITI. Si está dentro de mi plan de tratamiento, mover el incisivo hacia adelante y tengo las condiciones para hacerlo, porque consigo espacio, pues ahí sí le pongo NITI. Pero si acá me dicen que no debo ver la posición de incisivo, ¿por qué trabajaría con NITI? Como dicen el estimado profesor y el único profesor bueno que tuvimos, pensá, según tu resolutivo, qué es lo que vas a hacer. Según tu diagnóstico, qué lo vas a hacer. Acá, por ejemplo, miren este caso. Los incisivos están vis a vis. Y tengo un enorme apiñamiento de caninos. ¿Le pondría NITI abajo? ¿Le pondría NITI? ¿Pensaría solamente en recto y le pondría NITI? ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué dirían? A ver, todos a pulmón. ¿Le pondrían NITI? Y prométanme, por favor, que no van a poner NITI por poner. ¿Pondrían NITI o no? Lo están prometiendo, ¿no? Van a pensar, ¿verdad? Por algo no estoy compartiendo con ustedes. ¿Sí? Pero ven que lo hermoso de esto es pensar en diagnóstico y planificación. ¿Y qué se hizo con la T de Barston? Con la T de Barston se distalizaron los caninos, y miren, distalizo los caninos y los 4 incisivos sin necesidad de poner arco, solito se están alineando. ¿Tengo un arco anterior? No, no tengo un arco anterior. Si no, la T de Barston está trabajando sola hacia atrás. ¿Sí? Está trabajando solo. Está trabajando el Barston, y como hay espacio, los incisivos y la lengua están trabajando y están acomodados a los costaditos, ¿no? Para que no se vestibularicen, sino solamente por el ligamento periodontal que estamos llevando hacia atrás los caninos, también a los incisivos los da espacio para que puedan acomodarse. Eso es pensar racionalmente mis arcos, ¿sí? No les digo que el NITI sea malo. Depende del caso clínico. Depende de la situación. Otra vez, depende de mi diagnóstico y mi plan de tratamiento. Las cosas no se hacen por hacer. Por eso me preocupa bastante que cuando doy un compartir de plan de tratamiento o de diagnóstico, no hay aforo. No, no. Pero doy un plan de tratamiento, voy a cerrar la T de Barston, o uso de T de Barston, o algún aditamento para corregir algún problema, bastante aforo. Pero eso no es el caso, mis estimados. El caso es preocuparse por el diagnóstico y la planificación. Miren este caso de doctor Yair, ¿sí? Que lo estamos viendo acá. En 15 días, miren los cambios de posición del canino, ¿sí? Miren los cambios de posición del canino, miren los cambios de posición en 2 semanas, ¿sí? Miren los cambios de posición del canino, inicio y final está abajo. Mira cómo cambia la posición del canino. Y van a compensar según su criterio. Miren este caso también, acá mis primeras de Barston. Miren cómo se está yendo el canino, se genera el espacio, abajo también se genera el espacio, se mantiene la inclinación de los caninos, y ni loco que estuviera para seguirlo con T de Barston. Si ya mejoré la situación inicial, mi canino me ha generado espacio, entonces ahí sigo con mi técnica de arco recto, ¿sí? Seguiría con mi técnica de arco recto. O en este caso, que aquí sí, por ejemplo, es muy difícil llegar al centro de resistencia. ¿Por qué? Porque tienes enfermedad periodontal. El centro de resistencia se está yendo más hacia apical, ¿no? Y por más que queramos, siempre va a haber un movimiento no controlado, por más que lo estamos controlando con una fuerza de 1 milímetro con TMA, ¿no? Pero sí hubo un movimiento, con una ligera inclinación, pero eso lo estamos llamando control. O este caso, que su motivo de consulta es una paciente de 26, 28 años que toda su vida vivió traumada sin sonreír con los caninos montados, y ella quería, tengo la platita recién necesaria de trabajo, he ahorrado lo suficiente para hacerlo y quiero solucionar ese problema rápidamente, ¿no? Ahí tiene un montón de problemas, pero miren cómo lo solucionamos rápidamente, la posición de sus caninos iniciales, y después queda esa posición y ponemos técnica de arco multiloop para mejorar y ver otros factores que también intervienen ahí. Y ya es otro tema para conversar, ¿no? Ahí no pongo NITI, pongo un arco multiloop que me da mayor control, son con los loop tipo Mew, ¿sí? Y acá miren cómo el canino comienza
vertical. Miren cómo comienza la inclinación de los caninos. No es nada favorable, pero miren cómo se expresó llevándose el canino de una manera adecuada hasta conseguir la inclinación adecuada y el cierre adecuado. Eso, mis estimados, se llama control. Que tú domines la fuerza, que tú domines la biomecánica y que tu tratamiento se haga más eficiente. Y mira, no solamente en la vista sagital, también en la vista oclusal. Miren cómo están avanzando. Miren la inclinación de acá y miren la inclinación. Está avanzando así bien. Miren esta inclinación y miren cómo la inclinación se mantiene y el espacio se reduce. O sea, está yendo bien. Estoy teniendo un control sagital, estoy teniendo un control vertical y estoy teniendo un control transversal. Y eso se logra con un correcto uso de la biomecánica, con un correcto uso del sistema de fuerza estáticamente determinado. Pero nada tiene sentido si tu diagnóstico y plan de tratamiento no van de la mano con tu biomecánica. Me tomo unos minutos para invitarlos, mis estimados amigos, a este curso, Planear para Tratar. Ya me quedan pocas vacantes, ¿sí? Cualquier cosa me escriben a mi WhatsApp para informarles. Invitados también al curso de ortopedia funcional con mi maestro, doctor Orrego, para complementar la parte ortodóntica. Y también este curso que vamos a hacer en Tarapoto, para todos mis amigos de Tarapoto que están por ahí, invitarlos a esto, ¿sí? A Planear para Tratar en Tarapoto. Y este curso que también, esta conferencia, y que logren entrar más de 100 personas, ha sido gracias a Sideral Business, y también están invitados para el curso del doctor Nelson Opperman, que va a ser el 2 y 3 de agosto, porque este compartir ha sido gracias a Sideral Business, que nos ha promocionado, nos ha dado gustosamente su sala Zoom, y poder entrar todos y compartir. Entonces, mis estimados, las conclusiones, porque ya me están esperando en casa, es hacer un buen diagnóstico, realizar un plan de tratamiento adecuado y diagnóstico, conocimiento de las propiedades de medicamentos, dar equilibrio al sistema de fuerzas, aprendamos a ser equilibrados y a dominar las fuerzas. Una vez más, muchas gracias por compartir. Acá está Ortodoncia Vinas y abajo mi hermosa familia que me está esperando, porque a veces mis niños no pueden dormir sin mi persona. De verdad, otra vez, gracias por escucharme. Espero hayan compartido en las redes sociales este pequeño compartir. Y para mí siempre será un placer seguir compartiendo con ustedes, ¿sí? Compartiendo con ustedes esta pasión que nos nace por la ortodoncia, ¿sí? Entonces, mis estimados, sin más nada que decirles otra vez más, gracias, muchas gracias por darnos su tiempo y todos somos Ortodoncia Vilans. Un fuerte abrazo para todos, se me cuidan mucho. Cuídense, mis estimados. Yair, nos vemos mañana temprano, ¿ah? 8 en punto. No, mañana temprano, doctor. Gracias a todos los Cuídense. colegas. Nos vemos.